tema, para terminar lo que es inflamación, nuestro tema de hoy entonces es la inflamación crónica. ¿Qué entienden ustedes por el término crónico? ¿A qué denominamos algo que es crónico? Ese es ¿Qué el les hace pecho. recordar? Con una palabra, ¿cómo podían responder? Secundário. Algo que es Contínuo. continuo, algo que es persistente, algo que es en tiempo, lleva generalmente un tiempo mucho mayor que otro estado, donde en tiempo sería menos. Por ejemplo, inflamación aguda, decimos cuando la inflamación es rápida, ¿verdad? Que empieza de forma rápida y generalmente termina rápidamente también. Si no termina esa inflamación, que denominamos de aguda, entonces la inflamación generalmente se cronifica, algo que lleva mucho tiempo, a eso denominamos entonces de inflamación crónica. A modo de repaso, tenemos aquí la definición de inflamación, ¿verdad? Que dice en el libro que es una respuesta protectora del organismo cuya intención es eliminar la causa inicial de la lesión. O sea, que el organismo está preparado para poder eliminar la causa, ¿verdad? En caso de que se produzca una lesión celular. Entonces el organismo tiene que defenderse, tiene que empezar a activar ciertas células o un conjunto de células y matriz extracelular para poder eliminar la causa que está produciendo una lesión celular. Después de eso, después de eliminar la causa inicial, también tiene que eliminar todas las células y tejidos que son resultantes de esa lesión. Entonces tenemos células que van a actuar, ¿verdad? Para poder proteger, por ejemplo, contra microorganismos. Y esas células que actúan para proteger contra los microorganismos, posteriormente tienen que ser también eliminados. Ese es el concepto de inflamación. Bueno, con relación a inflamación crónica, como le dije que es una inflamación que generalmente es después de la inflamación aguda. Es una inflamación que dura mucho tiempo, puede ser semanas, meses o incluso años, dependiendo de la patología, ¿verdad? Dice que es una respuesta tardía, específica, donde se predominan los fenómenos celulares y los fenómenos proliferativos. En los fenómenos celulares vamos a tener la infiltración por mononucleares, principalmente macrófagos, y también secundariamente los linfocitos. Y los fenómenos proliferativos donde va a haber fibrosis y la formación de nuevos vasos sanguíneos, nueva circulación, principalmente microcirculación. Bueno, ¿y por qué dice que es tardía y específica? Porque la inflamación aguda es la que primeramente va a actuar en caso de que haya, ¿verdad?, una lesión celular, pero es muy inespecífica. ¿Cuál es la célula que principalmente va a actuar en la inflamación aguda que habíamos visto en la clase anterior? Son los neutrófilos, ¿verdad? Primeramente porque son las que están en mayor cantidad en el organismo, si no hay ningún proceso inflamatorio, ningún proceso infeccioso, ninguna lesión celular. Los neutrófilos generalmente se encuentran en un porcentaje de aproximadamente 60 más o menos, ¿verdad?, comparando con los otros leucocitos. Entonces están en mayor cantidad. Hay una lesión, hay un proceso, ¿verdad?, que inicia la inflamación, y ahí entonces son los neutrófilos los primeros que van a salir del torrente sanguíneo, pasan al tejido intersticial y son los que van a actuar, pero esas células actúan de forma bien inespecífica. Actúan ahí donde hay inflamación, pero todavía el organismo, todavía el sistema de defensa del organismo no sabe, ¿verdad?, específicamente qué es lo que está causando la lesión. Entonces, manda primeramente los que están en mayor cantidad, que son los, podemos decir así, los soldados inespecíficos, ¿verdad? Se van ahí, pero todavía no sabemos qué es la causa. En la inflamación crónica,
básicamente el sistema inmunológico ya identifica la causa, entonces ya es más específica. Y ahí actúan entonces las células mononucleares para ir a actuar directamente en la causa de la lesión. Y ahí tenemos otra vez los tipos de inflamación crónica, las no proliferativas y las proliferativas. Y dice que en las inflamaciones no proliferativas presentan escaso tejido de granulación y en el caso de la proliferativa muestra abundante tejido de granulación, proliferación de nuevos vasos, ¿verdad? De vasos sanguíneos, gran cantidad de fibroblastos y producen una intensa cicatrización y fibrosis. Una característica aquí que, antes de que me olvide, es que en la inflamación crónica generalmente actúan tres procesos, donde vemos ahí, por ejemplo, la inflamación, el proceso inflamatorio en sí, tenemos la lesión de las células y también la reparación. Ocurre una reparación, todas ellas ocurren al mismo tiempo en el tejido dañado. Entonces aquí en la proliferativa ya podemos decir que es un poquito más específica que las no proliferativas, porque hay bastante tejido de granulación. Ahí persiste el proceso inflamatorio, porque el sistema de defensa, el sistema inmunológico no consigue eliminar la causa inicial, entonces va formando nuevos vasos sanguíneos, gran cantidad de fibroblastos, porque los fibroblastos son los que van a secretar la matriz extracelular, principalmente fibras de colágeno, y ahí entonces con eso se va a producir un intento de cicatrización y vamos a llamar a eso de fibrosis. Bueno, las causas de la inflamación crónica. Generalmente es posterior a una inflamación aguda. ¿Por qué les digo generalmente? Porque primeramente va a haber una inflamación aguda que va a intentar eliminar el agente lesivo. Y si no consigue con la inflamación aguda, entonces eso se va a cronificar. Pero puede haber casos en que la inflamación crónica ya actúa de entrada en el proceso inflamatorio. Puede ser infecciones persistentes de ciertos microorganismos que no pueden ser eliminados con la inflamación aguda. Los neutrófilos no son capaces de eliminar ese agente lesivo en el caso de algunos microorganismos. Entonces tiene que ser un poquito más eficaz el sistema y entonces pasa a ser una inflamación ya crónica. Una exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, ¿verdad? Dependientemente si es exógeno o si es endógeno. Exógeno, por ejemplo, un contacto directo con algo lesivo, trabajadores en las minas de carbón, por ejemplo, ¿verdad? Que inhalan eso constantemente, va a ir produciendo inflamaciones crónicas en el pulmón. O puede ser por autoinmunidad. El sistema inmunológico puede actuar contra sí misma de forma en el tiempo, en forma bien prolongada, y eso también es una causa de inflamación crónica. Cambios morfológicos que vamos a tener en el tejido o en un órgano que sufre de inflamación crónica. Infiltrado de células, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, ¿verdad? Algunos eosinófilos en determinados casos. Por ejemplo, si tenemos infestación parasitaria, ahí los eosinófilos también van a actuar en mayor cantidad. Mastocitos. Pero entre estas, podemos decir que los macrófagos son los que más van a actuar en la inflamación crónica. ¿Cuál es la función de estos macrófagos? Primeramente el nombre, ¿verdad? Fagos. Fago de fagocitosis. Y macro. ¿A qué se refiere el término macro? Grandes. Algo grande. Entonces, ¿qué es? Una célula que cuando hay una inflamación crónica y tiene que actuar, estas células generalmente aumentan su tamaño para que puedan fagocitar la lesión, era la causa de la lesión inicial. Muchas veces esta célula entonces, dice en el libro que puede llegar a tener más de 50 micrómetros de tamaño.
Imagínense las células sanguíneas que un eritrocito tiene aproximadamente 7 micrómetros de diámetro, un poquito mayor que eso. Los macrófagos normalmente tienen 10, 12 micrómetros, pero una vez que son activados, perdón, no los macrófagos, los monocitos, ahora que van a ser los precursores de los macrófagos, pero los macrófagos activados generalmente pueden llegar a tener hasta 50 o más micrómetros de diámetro. Entonces tenemos ahí infiltrado de células, destrucción de ese tejido, y juntamente con la destrucción del tejido vamos a tener entonces un intento de una curación o reemplazo del tejido de granulación y fibrosis. Destrucción tisular, intento de reparación. Entonces vamos a tener gran cantidad de estas células. Vamos a ver que las características del tejido cambian cuando hay una destrucción tisular, y un intento de reparación generalmente por fibrosis. Si no se consigue reemplazar las células dañadas por otras células normales de ese tejido, entonces se reemplaza por tejido fibrótico. Para eso, para nosotros principalmente reconocer si hay destrucción tisular o no, tenemos que recordar las características normales de ese tejido. Si vemos, por ejemplo, una inflamación crónica a nivel pulmonar, ¿cómo nosotros vamos a saber si hay destrucción del tejido si nosotros no reconocemos, si no nos recordamos cómo es lo normal de ese tejido, de ese órgano? Vemos, por ejemplo, sustitución del epitelio alveolar por otro tipo de epitelio. En vez de ser plano, vemos células cúbicas o incluso cilíndricas. Vemos en la pared alveolar un aumento de tamaño, de diámetro de esa pared, ¿verdad? Que muchas veces es justamente por fibrosis. Por eso en anatomía patológica nosotros vamos a recordar bastante de lo que era histología del primer año, principalmente a nivel microscópico, ¿verdad? Bueno, la inflamación granulomatosa es una de las peculiaridades de la inflamación crónica, y dice que es una forma de inflamación crónica proliferativa que se relaciona con gérmenes o tóxicos de gran tamaño y que muchas veces empieza con una inflamación aguda. La inflamación aguda no consigue eliminar la causa del daño de las células, el daño tisular, entonces pasa a una inflamación crónica. Estos antígenos, que tienen generalmente un gran tamaño, ¿verdad?, sobreviven a la destrucción lisosómica inicial por parte de los macrófagos, ¿verdad?, que van a fagocitar. Estos macrófagos tienen lisosomas que van a tener que matar esos microorganismos, ¿verdad?, destruir los microorganismos que causan el daño, pero estas células no tienen esa capacidad, o sea que los lisosomas no llegan a destruir los microorganismos. De modo que el macrófago se ve obligado entonces a transformarse en una célula muy resistente y va a pasar a formar lo que llamamos de célula epitelioide. La presencia de esta célula epitelioide es lo que va a caracterizar una inflamación granulomatosa. Estas células epitelioides, que es un acúmulo, una fusión, podemos decirlo así, de varios macrófagos, se agrupan con otras en una empalizada para intentar entonces retener el agente agresor. Aunque no sea posible entonces la destrucción y eliminación completa de ese agente, ¿qué es lo que va a hacer? Va por lo menos a hacer con que ese agente causal, ese microorganismo, quede, digamos así, en forma nodulada en un determinado punto del tejido, para que no pase a dañar más tejido sano. Y deja entonces con la característica bien peculiar a esta inflamación granulomatosa, porque hay bastantes células, ¿verdad?, con gránulos que intentan destruir ese agente causal. Un dato común a estos gérmenes que causan, ¿verdad?, los granulomas es que todos son parásitos intracelulares muy persistentes, que generalmente no son destruidas de forma muy fácil por los macrófagos. Entonces los macrófagos aumentan el número, ¿verdad?, en gran cantidad en el tejido intersticial, en
en el tejido conectivo, pero mismo aumentando el número de macrófagos no se consigue eliminar el agente causal. Resisten entonces a la destrucción y se multiplican en los fagosomas. ¿A qué denominamos de fagosomas? Ese macrófago que ha fagocitado el microorganismo, entonces ese microorganismo, si no se destruye a ese grupo a ese conjunto de célula protectora y microorganismo, entonces se le denomina de fagosoma. Y vemos así más o menos la característica de un granuloma. Aquí lo que apunta la flecha es justamente la célula epitelioide. Todo esto es un granuloma. Todo esto es un granuloma. Vemos aquí una célula epitelioide que es la fusión de varios macrófagos que contienen el microorganismo dentro de su citoplasma, pero que no se ha destruido. Aquí que hay unos compañeros que ahora están entrando. Entonces la fusión de estos macrófagos era con el agente causal, con el microorganismo, pero el microorganismo que no se destruye, no se ha eliminado, entonces se fusionan y forma un agrupamiento de macrófagos que da la característica que es multinucleada. Por eso dice que histológicamente consiste en un agregado de células epitelioides. Aquí tenemos células epitelioides, pero aquí podemos tener otros, ¿verdad? Aquí apunta a esto porque es de la que se ve bien. Que está rodeado por una corona de linfocitos. Aquí tenemos linfocitos alrededor de este granuloma, que va a evitar con que el agente causal que está aquí retenida pase a otras porciones del tejido sano. Y también células plasmáticas. La célula epitelioide siempre está presente y es la que define el granuloma. Entonces, cuando tenemos un granuloma o una inflamación crónica granulomatosa, entonces siempre vamos a tener la presencia de estas células epitelioides. Bueno, ahí básicamente ahora vamos a hablar de lo que son algunas formas anatomopatológicas. Esto podemos ver tanto en la inflamación aguda o en la inflamación crónica. ¿Sí? Ahí termina la parte de la inflamación crónica y vamos a ver algunos conceptos de lo que es absceso, flemón, empiema y fístula. Estos tres prácticamente tratan del mismo tema, pero dependiendo de cómo se encuentre la causa que produzca estos líquidos, porque es acúmulo de líquido, y la localización de ese líquido entonces va a tener diferentes nombres. Y hablamos de absceso a una colección focal de pus que se encuentra tabicada, ¿verdad?, por neutrófilos y un infiltrado inflamatorio agudo. ¿Qué significa tabicada? Está con límites bien definidos. Está bien definido dónde se encuentra esa matriz extracelular, ese líquido, ¿verdad?, que aumenta en el tejido, la matriz extracelular. Y entonces se encuentra en forma focal, está bien delimitado. De una colección de pus, un acúmulo de pus. Cuando hablamos de pus tenemos entonces un acúmulo de líquido que va a tener entonces microorganismos, ¿no? Siempre va a tener agente infeccioso cuando hablamos de pus. Y a eso denominamos de absceso. Este mismo pus, cuando no se encuentra tabicada, cuando no hay un límite bien definido, es lo que llamamos de empiema. Flemón, empiema. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un absceso pulmonar donde hay líquido en los alveolos, están bien limitados dentro de los alveolos, ¿verdad? Aquí no se ve también, pero está una característica bien acidófila. Y un acúmulo entonces de líquido que va a contener el microorganismo que va a causar la inflamación, y a eso denominamos entonces de absceso. El flemón, por su vez, es también la presencia de pus, pero este pus que se encuentra en el tejido conectivo está de forma difusa.
se expande de forma difusa, no tiene un límite bien definido. Por ejemplo, vemos aquí en esta imagen, más o menos por aquí, vemos gran cantidad de líquido, ¿verdad?, que se acumula, pero no hay un límite muy bien definido, como en el caso anterior, que es el absceso. A eso es lo que denominamos de flemón. Se encuentra un líquido, un acúmulo de líquido, ¿verdad?, purulento, pero que está muy mal delimitado. Y el empiema también es la colección, ¿verdad?, de pus, colección purulenta. Hay un líquido que se acumula, pero que ocurre en una cavidad natural del cuerpo. No en el tejido intersticial, sino que en una cavidad. Por ejemplo, vemos el acúmulo de pus entre las capas de la pleura, capa visceral parietal. Aquí también. Por eso dice empiema pleural. Y ustedes saben que la pleura es una cavidad natural. Entonces, cuando se acumula ese líquido, ese pus, en una cavidad, denominamos de empiema. Y la fístula, que es un trayecto que puede ser congénito o accidental, o sea, que puede ser adquirido, ¿verdad?, donde un líquido fisiológico puede pasar de un compartimento a otro. ¿Sí? Fisiológico o patológico, muchas veces más patológico, que va entonces a ser posible, o sea, que ese líquido va a ser posible pasar de un tejido, de un órgano a otro, o de una cavidad a otra. A eso denominamos de fístula, que es una comunicación que hay entre dos estructuras, o dos cavidades. Bueno, con relación a la reparación, regeneración, curación y fibrosis, entonces vamos a hablar en la próxima semana, para no adelantarnos mucho a lo que es la parte teórica. Bueno, relativamente, como faltaba solamente la inflamación crónica, hasta ahí lo que es para terminar sobre el proceso inflamatorio. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una preguntita. Sí, Yo acompaño las clases por el libro sí, y no logré encontrar estas partes que mencionaste. Y de esta forma puedo entonces estudiar por los slides. sí, por lo de justamente esa parte de absceso, empiema, flemón y fístula no hablan en el libro. No Ese encontré más, ninguna parte. sí, ese más para más, cuando estudiemos más adelante se menciona estos términos. Y cómo son términos que prácticamente hablan del mismo, en la fuga del líquido, ¿verdad?, del mismo líquido, pero dependiendo de cómo se encuentra, ¿verdad?, y en dónde se encuentra, da esa denominación es diferente. Es nada más para que ustedes sepan para más adelante cuando yo le digo a ustedes que tenemos un absceso pulmonar, vemos aquí un absceso, vemos un empiema, para que ustedes sepan nada más. Pueden estudiar en el slide Entonces, conceptos, ¿puedo estudiar por los slides? ¿sí? Sí, Es más por los muchas gracias. conceptos nada más Está para bien. complementar. No hay problema que vean solamente el slide. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le voy a dar este tiempo que tienen todavía, que tendríamos que tener más de clase para que aprovechen y hagan sus entregas. Si es que tienen clase después de las 3:30, aprovechen ahora para que puedan responder a las 5 preguntas. Sí, doctor, Tema gracias. para la Gracias, semana que profe. viene. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Venga, Vale. Chao, chao. Chao, tema para la doctor. próxima Gracias, clase, entonces, doctor. solamente Gracias, inflamación doctor. aguda y crónica. ¿Ok? ¿Qué se falou, Ok, doutor? doutor. tardes. Próxima clase, Tema para la informação. próxima entrega. Inflamación aguda y crónica. A próxima Ok, doutor. classe tem entrega. Sí. Ah, ok. Informação Ahí aguda. van a ser solamente inflamación aguda y crónica. Ok, doutor, ¿Ok? gracias. Chao, chao. Hasta Tchau, luego. tchau, doutor. Buenas Doutor. tardes, bom dia. Doutor,